Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo número 10. Entonces, un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? Y éste le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote, y al verlo pasó de largo. Igualmente un levita llegó cerca de aquel lugar, y al verlo también pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, se llegó hasta él, y al verlo se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada, y él mismo lo cuidó, hasta el día siguiente. Sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: El que tuvo misericordia con él. Pues anda, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por regalarnos poder estar aquí unidos en tu sagrario, alma con alma, en torno a tu humanidad eucarística. Este domingo 15 del tiempo ordinario, suplicándote, como lo hacemos a diario, pero especialmente para esta semana, que entres con tu Espíritu Santo en nuestras almas. Es impresionante lo que sale de nosotros, tristemente a veces disfrazado de bien, cuando no te tenemos en nuestra alma, cuando no tenemos tu Espíritu Santo. Y ya que nos lo ofreces, a pesar de ser algo tan infinito, tan inconmensurable, imposible de mesurar, de medir, pues nos lo ofreces, nosotros lo aceptamos porque lo hemos disfrutado y hemos constatado lo bendecida que es nuestra vida cuando actuamos según tu Espíritu Santo en nuestra alma, diferente a cuando actuamos según nuestros criterios, apetencias, criterios del mundo, de la sociedad. Hoy nos pones un gran ejemplo en este Evangelio tan conocido, el Evangelio del buen samaritano. Recordemos que los samaritanos eran proscritos y discriminados por los judíos. Y viene a ti un doctor de la ley, nada más y nada menos. No era un fariseo cualquiera, al uso del diario, no. Era un doctor de la ley. Los que enseñaban a los escribas y, como siempre, estaban al acecho para tenderte alguna trampa, con alguna pregunta, con algún engaño. Se te acerca y te pregunta: ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? O sea, para entrar al cielo. Y Jesucristo, tú le contestas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Fuerzas se traducen algunos como las capacidades mentales, no la fuerza física bruta del cuerpo. Por eso en unos casos dice mente y en otros fuerzas, que es el intelecto, donde se razona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, todas las emociones, impulsos, deseos irracionales, con toda tu alma, donde se puede alojar tu espíritu, y con todas tus fuerzas, mente, porque a continuación lo dice: y con toda tu mente.
y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si ese señor se supone que tiene una buena intención y quiere entrar al cielo, entonces tiene que amar lo que Dios ama, que es que el prójimo entre al cielo también, con nuestra ayuda. Por eso aquí le dice que tiene que amar al prójimo como a sí mismo. ¿Él quiere entrar al cielo? Pues tiene que querer que entre el prójimo. Si el prójimo no entra, si su prójimo, si su próximo no puede entrar al cielo porque el mismo que está preguntando no le ha ayudado, porque estos doctores de la ley, estos escribas, estos fariseos se la pasaban señalando los defectos de los demás. Pero ellos, como les acusó Jesucristo en muchas ocasiones, no tocaban ninguno de esos preceptos ni con el dedo meñique, dice Jesucristo en alguna ocasión. Sí, señalaban, acusaban, pero ellos... Entonces aquí le respondes tú con la esencia del sentido de esta segunda alianza, de esta iglesia tuya que acabas de fundar, que estás fundando con tu venida aquí. Es la esencia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres entrar al cielo? Pues también tienes que querer que entre al cielo tu prójimo, tu próximo. Y vale, y si quieres mi prójimo. Entonces el Señor, como ya ha hablado varias veces, de que no solo tenemos que amar a nuestros seres queridos de sangre, sino a todo aquel que el Señor nos pone en el día a día, en el camino. Entonces le contesta con un ejemplo muy hermoso. Le contesta con ese samaritano despreciado por los judíos, que ama a un prójimo que no conoce de nada porque se lo encontró en la carretera tirado. Dice que unos delincuentes le habían apaleado. La historia es un poquito más larga, pero le habían apaleado y le habían dejado tirado en carretera. Dice que pasaba un sacerdote del templo, al verlo pasó de largo. Pasó un levita, llegó cerca de aquel lugar y al verlo también pasó de largo. Pero un samaritano, uno de esos discriminados, proscritos por los judíos, que iba de viaje, se acercó a él y al verle se llenó de compasión. Se acercó y al verle se llenó de compasión. Le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo le cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, los pagó al posadero, pero continúa la historia, se lo encargó, pero estuvo toda la noche con él. ¿Qué diálogo más hermoso habrá surgido mientras él cuidaba de ese hombre herido? Es lo que nos pide el Señor. Esto es lo que nos pide el Señor. Y era un samaritano capaz de amar más que los que en ese momento escribían la ley, este doctor de la ley, aquel leví, aquel sacerdote del Sanedrín, fariseos, escribas, de su propia religión, porque Jesucristo, insisto, como siempre, es judío. Y pones tú, Señor, como ejemplo, nos pones como ejemplo el amor con A mayúscula, no el amor de terrenal, de telenovela, no, a mi vecinita, a mi no sé qué, no, nos pones como ejemplo el verdadero amor con A mayúscula. ¿Qué amor podía sentir el samaritano por ese señor? De telenovela ninguno. Ni era su vecino, ni era su hijo, ni su padre, ni su hermano, ni su amigo. Era un extraño absolutamente. Y el samaritano era un discriminado en aquella tierra. Y dio ejemplo de verdadero amor. Y se estuvo toda la noche curándole, sanándole, atendiéndole. Sintió compasión. No cumplió por cumplir. Sí, toma esto, cómprate las benditas allí en la farmacia, no sé qué, tal, y ya cumplí. No se trata de cumplir, se trata de amar de parte de Jesucristo, de llevarle el amor de Cristo. ¿Qué ejemplo más hermoso nos pones hoy, Jesucristo? ¿Qué ejemplo más hermoso? Si nos pones de ejemplo a un discriminado, amando al que posiblemente le discriminaba por la tierra en la que estaba, imaginémonos nosotros, tenemos que amar, llevar el amor de Cristo,
la sanación, la liberación de Cristo, para que esa alma pueda finalmente encontrarse camino a su salvación. Nosotros no podemos recorrer su camino, no. Ni Jesucristo, tú vas a llegar aquí a manipular el libre albedrío de uno y otro, tampoco. Siempre dependeremos del libre albedrío de cada uno en cada momento, ¿no? Podemos volver a caer después porque preferimos la comodidad, porque preferimos el bienestar, porque preferimos los valores de la sociedad. Puede ser. Pero tú, a través de un misionero, alguno de nosotros, has llevado tu amor, tu sanación, tu liberación a un alma. Ya después depende de su libre albedrío, por supuesto. Gracias, Señor, por tanto que nos das, que nos enseñas, que nos amas. Es un amor diferente, por supuesto. No es el amor que nos vende el mundo, para nada. Es el verdadero amor. Porque tú en el Evangelio jamás nos predicaste el amor de enamoramiento del mundo, el amor de enamoramiento de... No. Nos predicaste fue este amor a la salvación del prójimo como a la de sí mismo. Gracias, Señor. Danos tu gracia, danos tu misericordia, tu poder también, tu amor que nos sabes dar para poder nosotros en el día a día amar al que tenemos al lado, para ser facilitadores de arrepentimiento, conversión, salvación. Amén.